Hola chicos, esta es la segunda clase de la materia de Historia del cómic. Hoy vamos a hablar sobre el cómic europeo, dónde se originó, cuál es su estética, qué estilos tiene y cómo se representaba en cada uno de los países donde fue más resaltante en el continente europeo. Antes de entrar a la clase, vamos a recordar un poquito en qué contexto histórico nos encontramos. Aquí una línea de tiempo de los sucesos que realmente impactaron bastante en lo que fue el desarrollo del cómic y su evolución. De 1914 a 1918 tenemos la Primera Guerra Mundial. Obviamente esto es uno de los sucesos que afectó bastante. Recuerdan que mucha gente tuvo que ir a pelear, hubo muchas pérdidas y bueno, dejó bastantes heridas. Esta primera guerra que explotaron en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver en unos cuadros más adelante. Luego, en 1922, se marca la llegada oficial del fascismo a Italia. Realmente se marca con un desfile o protesta de miembros de este movimiento que marchaban para que se pusiera a Mussolini como presidente. Después, en 1939 a 1945, como les dije, la Primera Guerra Mundial dejó a la gente súper afectada, dejó muchas heridas ahí abiertas y bueno, solo hacía falta una pequeña llama y eso fue lo que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Esta estalla debido a todo lo que genera, todas las tensiones que genera un continente posguerra. Y bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Luego de 1947 al 1991 comienza una larga guerra a la que llamamos Guerra Fría, debido a que no pasó nada, bueno, sí pasó, pero no como en las guerras anteriores. Digamos que no hubo nucleares en este proceso. Esto fue un proceso bastante fuerte para los países que estaban involucrados y los que estaban cerca o fueron absorbidos en este conflicto, como bastantes países. Dentro de esta época del 47 al 91 tuvimos muchos otros sucesos que también marcaron momentos especiales para el hombre. Tenemos del 55 al 75 lo que se llama la carrera espacial, que fue esta competencia que había entre Rusia y Estados Unidos por llegar a la Luna, quién llega a la Luna primero. Recordemos que la Guerra Fría se dio entre los dos países aliados que se volvieron potencia luego de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Rusia y Estados Unidos. La verdad es que la alianza entre Rusia y Estados Unidos era simplemente con la idea de vencer al ejército Roma, Tokio, Berlín. Y ya, una vez que se venció ese ejército, entonces se encontraron con todas las diferencias que ellos tenían de ideales, de todo. Tenían algo en común, though, se dieron cuenta después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, que las guerras dan mucho dinero. Entonces, bueno, estos dos países comenzaron este conflicto y una de las etapas de este conflicto fue la carrera espacial, que termina justamente cuando Estados Unidos aterriza en la Luna. Y bueno, todos sabemos qué pasó. Infórmense bastante, hay bastantes videos que hablan muchísimo sobre este suceso y cómo de verdad hubiese sido muchísimo más costoso fingir el aterrizaje en la Luna que realmente enviar al hombre a la Luna. Además de todo esto, hay una prueba súper innegable, que es que ellos dejaron un reflector en la Luna y cuando tú desde la Tierra le apuntas con un láser, él refleja la luz. So, ¿qué más puedo decirles, chicos, para convencerlos si no están convencidos ya? Luego tenemos en el 86 el accidente que pasó en Chernobyl, la explosión de la planta nuclear. Y bueno, también hay muchas teorías conspirativas aquí que dicen que esta planta nuclear estaba en producción de los nukes para atacar a Estados Unidos. Y bueno, ahí, ¿qué les puedo decir? El mundo está lleno de conspiradores. Y en el 89, otro de los sucesos súper importantes en este conflicto fue la caída del muro de Berlín, que fue el mayor error de comunicación que ha habido en la historia.
bueno, no el mayor, pero digamos que un error de comunicación bastante grande. Se crean estas dos Alemanias súper diferentes que realmente demostraban lo que era el verdadero conflicto de la Guerra Fría. Tenemos una Alemania donde hay un modelo comunista, se basa más o menos en esta idea de la igualdad. Como colonia, obviamente las nacionales no son tratados muy bien, que se diga. Hay mucha hambre, mucha pobreza. Tampoco se esforzaron mucho, de verdad, cuando pusieron el modelo. Fue como que, vamos a ver qué tal sucede. Y del otro lado tenemos una Alemania súper capitalista, con mucha economía. No estoy diciendo que ahí no había pobreza, porque obviamente había pobreza en todos lados. Solamente que había gente con poder adquisitivo que no era solamente parte del gobierno, había mucha empresa privada, muchísimas franquicias americanas, bastantes programas creados por América para impulsar a la población alemana a ser un poquito más como ellos. Bueno, resulta que simplemente llegar y dividir un país a mitad no es como funciona el mundo, porque obviamente hay gente con familia en varias partes de un país, normalmente, especialmente en Europa. Y siempre había gente que tenía familia del otro lado del muro, o quizás sus hijos se habían quedado al otro lado del muro. Y obviamente cambiarse de lado no era posible. Era como que, bueno, ya estás en este lado y eres de este lado. Y hubo un intento de reparar estas roces entre los dos lados, que se dio un comunicado que decía que las personas que tuvieran familia del otro lado podían ir a ver hablar con sus familias, pues como que a través del muro alguien iba a encargarse de que se comunicaran, o esa quizás fue el mensaje de la promesa. Pero por alguna razón la gente entendió que los que tenían familia del otro lado podían pasar, o ese fue el mensaje que se fue pasando entre las masas, ¿no? Y cuando la gente llegó allá y literalmente no la dejaron pasar, pues se prendió eso y tumbaron el muro. Pero bueno, suficiente de contexto, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos qué fue lo que pasó y qué influenciaba a las personas que vivían ahí, como artistas, como escritores, como seres vivos, etc. Rodolphe Töpfer fue un ilustrador, caricaturista y pedagogo suizo. Él nació en Ginebra, en la parte francesa de Suiza. Gracias a que su papá era un artista, tuvo la oportunidad de sumergirse en este mundo y fue cuando conoció a Hogarth. Hablamos de la clase pasada, cuando le mostré los tallados de Hogarth. En este caso, los tallados fueron lo que a Töpfer le llamó más la atención y lo influenció para crear lo que sería la primera muestra de la historieta moderna en Europa como la conocemos hoy en día. En 1837 Töpfer expresó las reglas elementales de la historieta, que son las siguientes. Se compone de una serie de dibujos autografiados al trazo. Cada uno de estos dibujos va acompañado de una o dos líneas de texto. Los dibujos sin estos textos solo tendrían una oscura significación. El texto sin los dibujos no significa nada. Como les dije anteriormente, el cómic ya había aparecido en Europa desde hace más de 1837, especialmente en Inglaterra, donde se encontraban los mayores serializadores e imprentas de revistas. Sin embargo, consideramos que la verdadera cuna del cómic europeo nace en la escena franco-belga. Es tan así que cuando se habla del origen del cómic en el viejo mundo, el primer término que viene a la cabeza es bande dessinée, que vendría siendo la versión francesa de tira cómica. Aquí nos podemos encontrar con dos núcleos de interés: los cómics de procedencia francesa como Asterix, que se fue mencionado en el material de apoyo que está en la clase, y de procedencia belga como fue Tintín. Sin embargo, casi todos concuerdan que en Bélgica fue que nació el cómic europeo tal y como lo conocemos. De origen didáctico, las primeras historietas belgas tenían la función de educar a los niños sobre la religión católica y eran distribuidos en centros scout y centros educativos o de reunión ligados a esta religión.
Obviamente estos cómics eran sujetos a censura y con temas bastante limitados por la institución. Fue por esta época, más o menos a partir de 1920, que Herge empezó a crear sus primeras obras. Tenemos las extraordinarias obras de Totor, Jefe de Patrulla de Abejorros, Las Aventuras de Tintín, clásico, Quick y Fluke, entre otros. Debido a su éxito, se convirtió en una referencia local en cuanto a contenido y estilo, dando origen a lo que sería la escuela bruselense o de línea clara, de la que vamos a hablar más adelante. A su vez, Gille o Joseph Gillian comenzaba a experimentar otros estilos que más adelante marcarían la segunda escuela del cómic franco-belga. Sin embargo, el cómic franco-belga, tal y como lo conocemos, llegó durante la posguerra, debido a la invasión cultural del americanismo en Europa durante la Guerra Fría, que en este caso servía más que todo de propaganda. Los colectivos cristianos y comunistas, los grupos que generalmente los cómics americanos atacaban en este momento, tomaron la rienda en esta lucha contra lo que ellos llamaban la desmoralización de la juventud. Las nuevas historietas que salían se dedicaban a combatir la colonización del cómic americano a través de una narrativa bastante similar, pero que favorecía a estos grupos en específicos. Tenemos la escuela bruselense, como les mencioné anteriormente. El nombre viene obviamente porque nació en Bruselas. El padre de este estilo, como ya hemos indicado, fue Herge, que desarrolló su estilo dibujando para las páginas de la revista Tintín, editada por Editions du Lombard, cuyas oficinas estaban situadas en el centro de Bruselas. Entre las características más destacadas de esta escuela tenemos que se delimitaban las figuras mediante una línea continua y bien delimitada. Se graban muy poco los colores y huye de los claroscuros. No tenemos así tantos claroscuros o manchas negras como podemos ver en otros estilos, sino que nos delimitamos a lo que serían sombras básicas. Se tiende a respetar la narrativa clásica del montaje de las viñetas. Con viñetas clásicas nos referimos a las que tienen dimensiones similares a la de el cuadrado o el rectángulo, sin variaciones. El tema principal de estos era el cómic de aventura. Se tiende a congelar el movimiento usando pocas líneas cinéticas. Se marcan los personajes gráficamente caricaturizados en un entorno realista muy bien trabajado. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco más de la segunda escuela, que en la escuela bruselense o de línea clara tenemos un dibujo que se acerca más a lo que es el realismo o el naturalismo que a la idea del cómic satírico o digamos que la idea de una comiquita, para decirlo en venezolano. Tenemos la segunda escuela de cómic que nació en Bélgica, que se conoce como Escuela Marcinelle. Marcinelle es el nombre de un barrio en la ciudad de Charleroi. Allí estaba la sede de la editorial Dupuis, que fue abanderada en esta nueva tendencia en sus comienzos. El fundador de este estilo fue Joseph Gillian, con su nueva estética que es bastante diferente a la de la escuela bruselense. Las características más resaltantes son que se introducen muchos degradados y manchas de color, se explotan las formas redondeadas huyendo de los ángulos, se emplea el claroscuro para crear efectos dinámicos y más dramáticos, tenemos muchas más sombras, muchos más detalles. Se describe y se enfatiza todo el movimiento. El dibujo es una mezcla de realismo con dibujos animados, gags y situaciones cotidianas con espacio para lo absurdo y en especial para la parodia. Como podemos ver, esta escuela está como mucho más centrada en la idea de la caricatura y de crear contenido satírico. Y llegamos a Alemania. La situación con los cómics en Alemania fue también bastante irregular. Al principio tenemos bastantes cómics que iban saliendo, también en publicaciones de revistas, ya que Alemania fue otro de los sitios donde la imprenta fue muy popular desde el Renacimiento. Esto para un poco cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Para el gobierno nazi los cómics eran un objeto bastante peligroso, ellos consideraban que el cómic tenía mucho poder.
lanzaron algunas publicaciones propias. Lo que hicieron los nazis en Alemania más que todo fue prohibir y censurar muchas publicaciones que se hacían para el momento. Obviamente más adelante, por los sucesos de la Guerra Fría y la ocupación de Estados Unidos, el cómic alemán se americaniza muchísimo y se vuelve mucho más cercano a lo que conocemos hoy en día como definición básica de cómic. Entre los cómics más resaltantes tenemos desde en 1865 Max und Moritz de Wilhelm Bosch, Vater und Sohn, que significa padre e hijo, de Erich Osser. Este cómic súper conocido en Alemania, es prácticamente parte de la cultura popular de Alemania y es sobre un padre, digamos que de alguna manera un poquito irresponsable o libre, y su hijo, que es un niño bastante inteligente. Más adelante se desarrolló Nick Naterneto, que fue un personaje bastante interesante en ese momento para la época, en 1950. Escrito por Schmidt, este era un detective privado. Más adelante tenemos Jimmy Das Gummifert, que literalmente es Jimmy el caballo de gomita, en 1953. Y vemos un poquito más de una influencia internacional en este cómic. Fíjense que tenemos una especie de vaquero del lejano oeste combinado con un mariachi. Transculturización, chicos. Apropiación, pero sí. Ya vemos un poco más de esta influencia que les estaba comentando. Y luego tenemos uno de los cómics más populares en la historia de Alemania, es Fix und Foxy, que fue publicado en 1953 también por Rolf Kauka. Y habla de la aventura de estos dos zorritos bastante traviesos. En Italia tenemos una historia bastante particular, un poco parecida a lo que pasó en Alemania en realidad. En Italia se le llama a los cómics o a las tiras cómicas fumetti. Eran muy populares. Cuando llega el fascismo al gobierno de Italia, ellos reconocen el valor del cómic y comienzan a usarlo como medio de propaganda. Censuran las historietas que ya estaban, crean nuevas historietas con el tema principal de señalar la superioridad de la raza italiana. Un dato curioso es que uno de los pocos personajes que se salvó de esta censura fue Mickey Mouse, supuestamente porque los hijos de Mussolini lo adoraban. Y bueno, corrupción. Aquí un ejemplo de los primeros funetis que se hacían. Tenemos al Signor Bonaventura, que es uno de los primeros personajes del cómic italiano, que fue creado en 1908. Luego tenemos a Marmitone en 1928 por Angelotta. Luego, más o menos a partir de 1983, tenemos personajes como Dick Fulmine, que sería una especie de nuestro primer superhéroe. Y a partir de 1948, junto con esta americanización que se dio en el continente europeo, tenemos cómics que están centrados más en la idea de los personajes del lejano oeste, el conflicto con los indios, como sí, esta romantización intensa de la colonización en América también, donde nos encontramos con cómics como Tex Willer, que fue uno de los más famosos de la época, por Bonelli y Galepini. Más adelante tenemos en 1962, otro de los más populares fue Diabolic, que marcó la escena bastante fuerte para lo que fue el cómic italiano, ya que Diabolic nos mostraba a el primer antihéroe. Él era un ladrón que más que todo robaba y engañaba a ladrones. Digo más que todo, porque también robaban a gente inocente. Pero no sé, este personaje creado por Angela y Luciana. Y llegamos al 1974. Para seguir con estos temas americanos, nos encontramos con el cómic de Altai y Johnson, que sigue esta misma temática de lejano oeste, pero digamos que ambientado a una época más moderna. Luego tenemos Inglaterra. Realmente el cómic existe en Inglaterra desde 1984, con diferentes viñetas. Como ya les mencioné, Inglaterra tenía
bastantes serializaciones de revistas para el momento. La imprenta fue muy popular en esta isla. Los cómics en ese momento eran pequeñas tiras cómicas, normalmente temáticas infantiles o satíricas, hacía muchas críticas sociales. A partir de los años 30 se abrió paso para lo que fueron los cómics de acción y aventura, a gran nivel, de verdad, hasta el punto que durante la americanización que hubo en el continente, especialmente fue un poco más fuerte para los aliados, como en este caso era Inglaterra. La editorial de Marvel en 1972 abre la primera serie del cómic americano en Inglaterra. Como podemos ver aquí, entre los cómics más populares que hubo a través de la historia de Inglaterra, comenzamos con Alice Loper, que era el cómic de este personaje, que era bastante torpe y comedia física en general, como solían ser todas las tiras cómicas del momento, que tiene origen en 1867. Más adelante nos encontramos con Teddy Tail, que es un cómic que habla de un ratoncito en un mundo de otros ratoncitos. Y bueno, también tenemos la típica tira cómica con temas graciosos, como más indicada para niños. Luego nos encontramos en 1956 con Wolf de Britton. Wolf, que es un britón que lucha contra los romanos, que quieren colonizarlos y obligarlos al cristianismo. ¡Yay, historia! Luego en 1963, aquí podemos ver más esta influencia de la americanización. Tenemos a Maytek el Poderoso, que es un cómic de un mono que se llama Maytek y es poderoso. No voy a hacer más spoilers que eso. Luego nos metemos un poquito en la ciencia ficción con el conocido cómic llamado Skis en 1983. Y llegamos a 1988 con un cómic que se sigue en serialización hasta el día de hoy llamado Tank Girl de Martin E. Hewlett. En España tenemos una escena bastante interesante para los cómics. El cómic siempre fue como más ambientado a lo que era el humor y lo satírico. Tenemos ejemplos de editoriales que se dedicaban a publicar este tipo de tiras cómicas, como era TVO y Dominguín, que probablemente sus padres las recuerden, llegaron muchísimo aquí. Bueno, el cómic sufrió una pausa o digamos que un retraso bastante serio durante la dictadura franquista hasta los años 40, donde fue normalizada otra vez su publicación y actualmente intenta de retratar más que todo problemas sociales. En la historia del cómic en España, entre los más populares tenemos desde 1865 a Patufet. Luego, en 1917, estaba la tira cómica del profesor Franz, que salía dentro de la revista de TVO. En 1967 estaba Anacleto, el agente secreto, de Manuel Vázquez. Luego está El comisario de hierro, en 1970. En 1980 tenemos una aparición bastante interesante en el cómic español, como es el personaje Anarcoma, que fue el primer personaje transexual que apareció en un cómic europeo. Y en el 2000, entre los más populares, nos encontramos con Black Sad, de Díaz Canales y Guarnido. En perspectiva, según Grunewald, un profesor dedicado al estudio del cómic, el interés científico y educacional que despierta el cómic, así como el estudio de las historias de las viñetas germanas que, al contrario de lo que muchos creen, no nacieron en 1945, sino mucho antes, hace impensable que este arte pudiera alguna vez caer en la indiferencia o el olvido. En perspectiva, el cómic es un arte que, como vemos, lleva muchísimo tiempo alrededor, especialmente en el viejo continente, y es una forma muy funcional de comunicar un mensaje, cualquier tipo de mensaje. Puede ser didáctico, puede ser entretenimiento, puede ser propagandístico. Por lo que es muy difícil que en alguna vez lo olvidemos o muera o termine siendo simplemente un ismo más en la historia, ya que el cómic evoluciona y cambia con la perspectiva de la población a través de la historia. Les compuse un pequeño top 10
de varios cómics europeos que están entre los más vendidos y en algunos reviews que leí por internet. Son bastante interesantes, pueden buscarlos si los consiguen y logran leerlos. Chéverísimo, el cómic europeo regularmente, bueno, a partir de los años 50 se hizo tradición que comenzara a salir en tomos, tapadura de varios capítulos o tiras, como una recopilación de lo que eran varios de los capítulos o de las tiras. Y bueno, en general es importante que sigamos aprendiendo un poco de dónde venimos, qué hemos hecho, para seguir adelante con lo que es el cómic y las diferentes estéticas que podemos lograr. Espero que les haya gustado la clase. Les dejo una tareita al final y nos vemos en la siguiente, chicos.